transmitiendo. Esta plataforma, en este caso, a través de la tecnología digital, nos place recibirles. Sean todos y todas muy bienvenidos a la serie de estudios, la Biblia y la ciencia. El único propósito de estos encuentros que estamos teniendo y vamos a tener cada jueves durante unos 50 minutos y luego al final una sección de preguntas y respuestas. El único propósito, como ya decíamos, es que usted conozca el plan de Dios, al Dios crearnos. ¿Cuál era ese plan? Que estudiemos entre todos la verdad tal y como es a partir de, como dice nuestro título de este canal, la Biblia y la ciencia, a través de estas dos grandes herramientas del conocimiento, de la filosofía, del saber, de todo eso vamos a ver y vamos a estudiar. La ciencia nos va a servir como una herramienta de verificación y a su vez la Biblia nos va a servir como una fuente de inspiración. Teniendo esto en cuenta, entonces, una vez que ya nos entregamos en la mano de Dios, solo nos resta decirle a todos ustedes, más que bienvenido. Vamos a ir analizando lo que nosotros vamos a ir encontrando en esta serie de estudios a manera de preguntas y respuestas. Vamos a ir descubriendo si hay alguna contradicción entre la Biblia y la ciencia. Algunos durante años sí han creído que hay una contradicción aparente para muchos. Vamos a estudiar también en esta serie de estudios, en este primer capítulo, porque todo el canal, esta serie completa, se llama La Biblia y la ciencia. Pero en este primer capítulo vamos a estar estudiando algunos aspectos. Por ejemplo, si la Biblia menciona algo respecto a los gigantes, si se puede mostrar alguna evidencia de si hubo o no gigantes. Vamos a ver históricamente algunas corrientes filosóficas acerca del hombre y su propósito en este planeta. Vamos a estudiar en cada una de esas historias, de esas corrientes filosóficas, el origen del hombre, las dos grandes escuelas del pensamiento. Hay muchas escuelas de filosofía desde los días de los antiguos etruscos, que luego se convierten en los griegos, luego esto cuando son conquistados por los romanos, y luego cuando el imperio romano decae, se divide en 10 grandes imperios. Luego viene un paganismo garrafal, donde surge un nuevo cristianismo, que luego lucha con dos grandes dogmas de la antigüedad, como son el judaísmo y el budismo propiamente dicho, entre otras corrientes filosóficas de Oriente. Vamos a estar tratando cada una de esas cosas. Estas dos grandes escuelas, no de pensamiento, sino de estudio, más que de pensamiento. Una es el creacionismo y la otra es el evolucionismo. Usted decidirá en cuál de las dos se va a quedar o a cuál de las dos va a aceptar. Vamos a estudiar también esas preguntas existenciales que se han hecho los hombres, no desde los siglos XVI, XVII y XVIII y en adelante, sino desde que hay hombre sobre la tierra. Todos los seres humanos, todos, sin excepción, se han hecho las mismas preguntas en diferentes culturas, diferentes civilizaciones, en diferentes idiomas, dialectos y lenguas. Se han hecho las mismas preguntas, las mismas. Es como si lo hubiesen escrito en las piedras o en alguna parte donde no se haya borrado, porque hacen las mismas preguntas y nosotros hoy en día no somos la excepción. Esas preguntas existenciales y sus prerrogativas. Las prerrogativas son intenciones primarias, por eso se llaman prerrogativas. Son intenciones primarias que tienen al aclarar algunas teorías o ideologías o creencias. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del origen del universo y de los humanos, propiamente dicho.
Y allí estamos entonces postulando esa gran pregunta que siempre se nos hace. ¿Estamos solos en el cosmos? ¿Somos los únicos en esta parte del universo? ¿Somos los únicos seres que habitamos el vasto universo? Todo eso tratamos de a través de la Biblia y la ciencia, verificándose una a la otra, sirviéndonos la Biblia como la fuente principal de estudio y ver entonces qué nos enseña, qué nos muestra la ciencia. ¿Qué propone la ciencia respecto de ese origen, tanto del universo como de los seres humanos? ¿La teoría evolutiva es una respuesta científicamente aceptable? Es una pregunta que planteamos en este canal, la Biblia y la ciencia. Hay muchos que creen que sí, otros dicen que no, otros tienen la manera de demostrarlo, por lo menos pretenden. ¿Qué usted cree? Eso es lo que vamos a ver, vamos a descubrir entre todos en esta serie de estudios, la Biblia y la ciencia. Así se llama nuestro canal. Así que vamos a estar compartiendo, vamos a estar subiendo, transmitiendo en vivo y dejando esta transmisión en forma diferida para que ustedes luego puedan revisar y hacer las respectivas preguntas. Agradecemos a aquellos que se han estado ya integrando. Hay algunos que ya han comenzado a hacer algunas preguntas en los diferentes lugares. Qué bueno. No crean que no le vamos a dar respuesta. Me gusta siempre darme mi momento. Quizás algunas de ellas no las respondamos en vivo, siempre que entendamos que esas preguntas son puntuales dentro del estudio. Algunas que sean del estudio propiamente, si alguna cosa no quedó bien clara, podemos volver sobre nuestros pies y entonces recapitular. Al final ya, cuando retomemos la sección de preguntas y respuestas. Otra de las grandes preguntas interrogantes que siempre se nos ha hecho en los diferentes grupos que hemos participado y en los que estamos todavía inscritos es ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Existe la maldad? ¿Existe el mal propiamente dicho? Y que no es lo mismo la maldad y el mal. Son dos conceptos filosóficos que se encuentran. Entonces nos ponen a pensar grandemente esos dos grandes dogmas de la filosofía, maldad y mal. ¿Qué es una? ¿Qué es la otra? A través de la Biblia tenemos que dar respuesta. La ciencia no tiene la respuesta porque ya cae en el aspecto de lo moral, lo ético, lo espiritual, y para eso no podemos utilizar aspectos concretos. Tenemos que usar conceptos teológicos, conceptos bíblicos, y entonces irnos allí, a ese gran mundo de inspiración, esa gran fuente de inspiración, ese fundamento de todas las ciencias, que es la Biblia, no es la filosofía. Vamos a ver más adelante. ¿Tiene la ciencia la respuesta de por qué existe tanta maldad en el mundo? O quizás la tenga la Biblia. También le damos respuesta en estos dos grandes principios de estudios. ¿Tenía Dios un propósito? Por eso es que nuestro objetivo principal de este canal es que al tú estar aquí con nosotros, compartir, ver y entonces analizar juntos, el propósito principal de este canal es ese, que tú conozcas el plan de Dios al crearnos. ¿Qué tenía Dios en mente cuando nos creó? Y cuando digo nos creó, me refiero a todas las criaturas inteligentes que habitamos el cosmos. Luego vamos a entrar en detalle en el aspecto físico. Vamos a estar abordando qué es el cosmos propiamente dicho, qué tan vasto es o qué tan diminutos somos, qué hay más allá de lo que pueden percibir nuestros sentidos, especialmente la vista. ¿Tenía Dios un propósito para nosotros antes? ¿Lo tiene aún? Esas preguntas pretendemos analizarlas juntos, no darles respuesta, no, estudiarlas juntos
a través de la Biblia y lo que nos arroje la ciencia. ¿Qué es la vida? Decíamos la semana pasada, y como algunos están suscribiendo nuevo y están viendo nuestro canal por primera vez, debo retomar la idea. ¿Por qué mueren las personas y los animales? Alguien puede preguntar, ¿y qué es la muerte? La muerte no se puede estudiar. Al igual que el frío, la oscuridad, no se pueden estudiar. En la ciencia ya está bien más que demostrado que el frío no existe, que la oscuridad tampoco. Lo que se estudia es la ausencia de luz, eso sería la oscuridad. Lo que se estudia es la ausencia de calor, eso sería el frío. Son conceptos filosóficos que nos llegan a través de las edades en todas las civilizaciones y entonces la analizamos desde la óptica correcta en la Biblia y la ciencia. Algunas veces cuando postulamos la idea de que la Biblia es un manifiesto de ciencia, algunos se muestran escépticos y dicen que no, que la Biblia no, todo lo contrario. La Biblia es el libro por excelencia que sirve de fundamento a todas las grandes filosofías, a todas las grandes ciencias. Pero la filosofía apartada de Dios es una retórica insalvable, una retórica que no nos lleva a ningún sitio. Es un constante devenir y discutir, un desazón, una intranquilidad sin fin. ¿Por qué mueren las personas y los animales? Vamos a estudiar entonces qué es la vida para ver por qué mueren las personas y los animales, los seres vivos en sentido general, pero en esta parte lo que nos compete en forma más específica, los seres humanos. Vamos a estudiar las evidencias científicas de la decadencia ocasionada por el pecado. Más arriba pusimos por qué hay tanta maldad y cómo ocasiona esa decadencia la entrada del pecado. ¿Cómo fue la entrada del pecado? También eso lo vamos a abordar. También eso lo vamos a abordar desde la perspectiva teológica, a partir de la Biblia, y desde una perspectiva histórica o historicista. Vamos a valernos también de ese método, el método historicista. ¿Qué más? Vamos a ver qué menciona la Biblia acerca de los dinosaurios, si es que la Biblia menciona algo de ello. ¿Qué son los dinosaurios? Vamos entonces a utilizar la ciencia. Vamos a ver todo ello. Vamos a ver las diferentes teorías que proponen el origen y la desaparición de dichos reptiles. Es curioso que la mayoría siempre terminan en un proceso evolutivo y en una depredación sin sentido. Hubo algo de eso. Pero en la manera en que se presenta de inicio no tiene sentido porque lleva de una contradicción a otra y nunca se llega a una tácita expresión palpable o que pueda ser verificable o que pueda tener una conclusión lógica, por lo menos, quizás no palpable, pero por lo menos que tenga lógica, porque hay una lógica deductiva y una lógica inferida, y en ese sentido nosotros tenemos que estar claros que cuando hay contradicciones en el mismo estudio, entonces no lleva a una sistematización de ese estudio que pueda ser luego arrojado para poder obtener una lógica inductiva que luego podamos deducir, tanto el método inductivo como el método deductivo. Podamos inducir y al mismo tiempo podamos sistematizar, que podamos decir, bueno, esto fue así y mañana no será así. La Biblia es conclusiva en sus postulados, es conclusiva en sus demostraciones. Sí, la Biblia demuestra. Lo que pasa es que para demostrar, nosotros necesitamos profundizar en el texto. Hay una palabra que aparece en el Nuevo Testamento y es escudriñar. Cuando buscamos en el original griego, que fue escrito el idioma en el griego koiné, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, los 27 libros, casi por completo, salvo algunos capítulos del libro de Mateo que fueron escritos en arameo, pero el resto fue, tanto de Mateo como el resto del Nuevo Testamento, fue escrito en griego koiné. Entonces, la palabra escudriñar nos arroja
el significado de una persona que se acerca con la intención de. Por eso, cuando nosotros vamos a la Biblia, debemos tener la intención ¿de qué? Dejar nuestros prejuicios y acercarnos. Ese acercarnos indica confianza. Eso es lo que significa la palabra escudriñar. Por eso Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Noten que no dice la Biblia o las letras, sino las escrituras. Porque en las escrituras encierran los principios y las verdades que están encerradas a la hora de estudiar las líneas en los diferentes idiomas. Y aunque hay malas traducciones, tenemos que reconocer eso como estudiosos de la Biblia. No todas las traducciones son iguales. Hermano, ¿y todas las Biblia no son iguales? Bueno, en cuanto a presentar el mensaje, claro que todas son iguales. Pero en cuanto al estudio teológico y profundizar en algunas terminologías, no todas son iguales. Hay que usar la parte académica, claro que nos ayuda. Pero no necesita ser un académico para entender el mensaje de Dios. No quiero confundirle con la fraseología, ¿eh? Claro que sí que debemos utilizar la teología para profundizar en el texto y estudiar el historicismo, que sería el contexto propiamente dicho. ¿Qué dijo el autor? O debo decir el escritor, porque el autor es uno solo y es Dios, el Espíritu Santo. Más adelante también vamos a estudiar eso. Entonces, vamos a ver que el texto es conclusivo en su presentación. Si la Biblia en alguna parte dice los muertos nada saben, no dice más adelante, bueno, en algún momento podrían saber algo. No, eso pasa con las teorías distintas de la filosofía evolutiva, entre otras tantas escuelas del pensamiento filosófico apartado de Dios. En esa filosofía yo no llego ni de aquí a 2 pulgadas, porque esa filosofía no lleva a ninguna parte. Ahora, la filosofía como amor al conocimiento, que eso es lo que significa filosofía, filos, de la palabra griega, amor, y sofía, logos, conocimiento, ciencia, concepto, etc. A esa sí, y esa sí la trata la Biblia. Esa filosofía sí la Biblia, el texto sagrado, sí lo trata, sí lo maneja, pero la filosofía apartada de Dios es especulación, retórica, discurso vacío, vacuo, sin ningún sentido. Entonces vamos a estudiar esas respectivas cosas. ¿Qué dice la Biblia respecto de esos reptiles? Si menciona la Biblia, claro está, acerca de esos reptiles que hoy llamamos dinosaurios, que menciona la Biblia al respecto. Y si las ciencias puras, en plural, porque son varias, ¿qué evidencia nos guardan estas ciencias puras? ¿Qué había en el plan original de Dios? Por eso siempre lo marco en mayúscula y en negrilla. El plan de Dios. Ese es el propósito principal de este canal. Que tú conozcas el plan de Dios al crearnos. Si se te olvida cualquier otra cosa, vuelve y revisa el video, pero que no se te olvide esto. El plan de Dios al crearnos. ¿Cuál es? Simple. Que tú y yo entreguemos nuestro corazón y le reconozcamos como nuestro creador y Señor. Ese es el plan. Y quiero que lo veamos juntos. Quiero que lo veamos juntos. En cada página que estudiemos de la Biblia o de los versos o textos, y cada vez que estudiemos y repasemos una verificación de algún dato histórico o científico propiamente dicho, vamos a ver una vez más que Dios nos sigue diciendo lo mismo. Porque la Biblia dice, los cielos cuentan, el Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso es filosofía pura, pero no la filosofía vacua, sino la filosofía que dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que la filosofía como tal no contradice a la Biblia, pero la filosofía que depende, tiene como fundamento reconociéndonos a nosotros como criaturas y a Dios como nuestro creador. Ese es el propósito de este canal, la Biblia y la ciencia. Creo que no encontraríamos, quizás otros lo tengan, pero no encontraríamos para esta serie de estudios una titulación más propicia como esta, la Biblia y la ciencia. ¿Qué había en el plan de Dios
originalmente al crear el universo, del cual tú y yo somos parte. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar? Tú vas a encontrar junto a nosotros en esta serie de estudios, es cómo se introdujo la decadencia en la creación de Dios. Cómo vino el pecado es una, pero cómo se introdujo es otra. Van relacionadas, pero una va siguiente de la otra. Son duales, no son lo mismo, pero van de la mano. El pecado y la decadencia van de la mano, o la decadencia y el pecado van de la mano, porque la decadencia vino después de la entrada, de la intronización del pecado en el cosmos. ¿En qué parte del cosmos? Porque inició donde vivía, donde está el trono de Dios, y más adelante aquí en la tierra. Todo eso lo podemos demostrar a través de la Biblia y a través de la historia y a través de los datos que vamos a ir estudiando a través de la Biblia. No todo lo teológico está, no podría ser verificable por la ciencia, sí. Hay muchas cosas, postulados teológicos que pueden ser verificados. De hecho, son verificados por las ciencias puras. Y al mismo tiempo hay muchos postulados de las ciencias puras que están evidenciadas en el texto sagrado. ¿Por qué y cómo ocurrió un diluvio en el planeta? Vamos a estudiar las causas y las consecuencias. ¿Podría pasar algo así otra vez? Se preguntarían. Todas esas cosas vamos a irla viendo a medida nosotros vamos estudiando el texto y lo que nos dice la ciencia pura, no la especulación humana. Hay similitud en el hombre de antaño y el individuo de hoy en día. Cuando hablamos de hombre, por eso lo colocamos en mayúscula, porque el hombre no es género. Ahí, el hombre no se refiere al género, sino al individuo, al ser, a la humanidad, tanto o al hombre propiamente dicho como género, como a la mujer como género masculino, femenino y masculino. Ninguno de los dos está por encima del otro. Hubo uno que fue creado primero y luego el otro, pero ese de crearse primero, de que uno fue creado primero, no es porque uno iba a ser superior al otro. Y hay una parte en el texto del Nuevo Testamento que la Biblia nos menciona, el apóstol Pablo menciona que el hombre es cabeza del hogar. Vamos a ver aquí también en esta serie de estudios más adelante, claro está, por qué la Biblia menciona al hombre como cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso de cabeza en griego, ¿qué significa? ¿Cuál era la ideología? ¿Y por qué el apóstol Pablo recoge esa parte filosófica y la apunta allí, hablando de Cristo como la cabeza de la iglesia y hablando del hombre, propiamente dicho el género masculino, como cabeza del hogar? No cabeza de la esposa, del hogar. ¿Y que no es lo mismo? Claro que no. Claro que no. ¿Se puede lograr prolongar nuestra existencia? Siempre han tratado. Todas las civilizaciones, todas, la de hoy en día no son las excepciones. Todas las civilizaciones han tratado de prolongar la vida. Todas, sin excepción. Por ejemplo, actualmente hay en criogenia son aparatos que contienen cadáveres. Personas que antes de morir fueron colocados en hibernación suspendida, antes de que se declararan su muerte clínica. Después de la muerte física, lo colocaron en esos aparatos o recipientes llamados criogenia. También vamos a tratar eso más adelante. Yo solo estoy dándole una pincelada de todo lo que usted puede encontrar en esta serie de estudios, para que usted tenga desde un primer momento claro a qué fue que vino. ¿Cuál es la intención primaria? Conocer el plan de Dios al crearnos. Eso no se le olvide. Y que lo veamos juntos a través de la Biblia y la ciencia. Una verifica la otra. Pero la fuente de inspiración principal sigue siendo el libro por excelencia, el libro del texto de Dios, que es la Biblia.
Se puede, bueno, le estaba diciendo la criogenia, hay más de 2.000 personas que firmaron un documento legal en diferentes partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos, para que en generaciones subsiguientes, cuando se descubriesen las fórmulas o las curas a las enfermedades de las cuales ellos murieron y antes de ser muertos clínicamente, entonces fueron colocados en hibernación suspendida o en esa criogenia. Eso lo hacen con unos líquidos específicos para que no dañen los tejidos y entonces las células se mantengan en hibernación suspendida, por eso así se llama la criogenia. ¿Qué más? Vamos a ver si se puede cambiar o modificar nuestra genética. Vamos a estudiar propiamente dicho también qué es la genética y qué implicaría todo ello. Y esa implicación, ese verbo implicar, tiene que ver con la parte teológica, no solo con la parte científica, tiene que ver con la parte ética, tiene que ver con la parte moral, tiene que ver con la parte psicológica, psicoafectiva, porque prolongar la vida de un ser humano, hay un aspecto filosófico, claro está, pero hay un aspecto ético que subyace, es inherente, es inalienable. Hay un derecho como humanidad. Se estarían violentando algunos tratados internacionales y aún no se violenten. ¿Qué sucedería? ¿Sería moralmente, éticamente correcto o políticamente correcto, dirían algunos? La acción del hombre ha logrado cambiar el plan original de Dios. Noten que desde un primer día hasta el último, ustedes van a estar escuchando esa frase. Plan de Dios al crearnos, porque ese es el propósito de este canal con esta serie de estudios. Hay diferentes capítulos, pero este es el nombre de nuestro canal. Entonces, queremos que todos los que se suscriban estén claros de a qué se están suscribiendo y que puedan, después de darle gracias a Dios, orar junto a nosotros, estudiar la Biblia junto a nosotros y verificar las ciencias puras a través de los análisis en todos. Ya que vamos a hablar de Biblia y ciencia, pues sería bueno definir cada uno de esos conceptos por separado para ver cuánta relación hay entre una cosa y otra. No sería como un poco pretencioso de nuestra parte mezclar esas dos cosas que por tantos años, décadas, por no decir siglos, que así es, que hay muchos que han creído que ha habido contradicción. ¿Qué sucedería si hay o no hay? Vamos a ver. ¿Qué es la Biblia? Es un conjunto de libros canónico que el cristianismo y otras religiones consideran como inspiración divina. De hecho, la misma Biblia habla de sí misma, que toda escritura y la palabra todo está en todos los idiomas traducido correctamente todo. Todo es todo. El todo griego es el todo judío, el todo alemán, el todo cristiano, el todo es todo. Toda escritura es inspirada por Dios. Así que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. ¿Y cómo que la tres personas de la deidad? ¿Que no es uno solo? Bueno, vamos a ver bíblicamente más adelante. ¿Y la ciencia me habla de eso? Más adelante vamos a estudiar todas esas cosas. Así que vamos a ver, vamos a ir viendo las definiciones propiamente. ¿Qué es la Biblia? Ya dijimos que es un conjunto de libros de origen canónico. Dígase que es inspirado, que no vino por voluntad humana. Eso es lo que significa canónico, que es de procedencia sobrenatural. Y de lo de sobrenatural no estamos hablando de misticismo, ni sofismas, ni cábalas, ni maniqueísmo, nada de eso. Cuando hablamos de canónicos nos referimos a lo sobrenatural de un creador, a eso es que nos referimos.
Inspiración divina porque es de origen celestial, de origen divino, de origen relativo a Dios. Y es un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. Y volvemos una vez más a colocarlo en mayúscula. No sé si semánticamente sea u ortográficamente sea del todo correcto, pero lo que me interesa es que entendamos que nos referimos no al género, sino al ser, varón y hembra, a la humanidad, varones y hembras, o al macho y a la hembra. Entonces, ¿qué es ciencia? Vamos a ver que es un sistema. Sistema, la palabra lo dice, sistema, conjunto de cosas que trabajan en armonía. Eso es un sistema. Es decir, que tanto la Biblia como la ciencia trabaja como un sistema. La Biblia tiene su propio sistema de interpretación. No tiene fuentes extrabíblicas. Es la misma Biblia que tiene las herramientas para interpretarse a ella misma. Yo no puedo tomar a un señor o a un fulano para interpretar lo que me dice el texto. Yo puedo usar fuentes bíblicas para la veracidad de lo que ya se dijo en el texto. Noten, no para comprobar si eso es verdadero o es falso. No, que es lo que hacen la mayoría de personas. Buscan en la historia para comprobar que la Biblia está en lo correcto. No, la Biblia solo está para ser interpretada por ella misma. Tiene sus propias herramientas. Así que, mis queridos, tenemos, denme un segundito, disculpen. En ese sentido, la Biblia, al igual que la ciencia, tiene su propio sistema. Es ella misma la que se interpreta. Como yo no puedo tomar un instrumento de la Biblia para interpretar la ciencia, yo no puedo tomar un instrumento de la ciencia para comprobar la Biblia. Ambas deben llegar a conclusiones por sí mismas. Una lo que hace es verificar lo que ya dijo, lo que ya comprueba, lo que ya dice la otra. Por eso, en ese sentido, la Biblia y la ciencia guardan una estrecha armonía, pero es a partir de ellas mismas que tienen sus propias herramientas. Cada una es una caja completa de herramientas. La Biblia tiene su propia caja de herramientas y la ciencia tiene su propia caja de herramientas. Por eso son dos campos que no contradicen uno al otro. No hay contradicción. Son comprobables esos conocimientos y hay un método estructurado. Asimismo en la Biblia lo hay en la ciencia. Pero en este caso de los fenómenos naturales. Lluvia, ¿qué es eso? Para eso utilizamos la ciencia. Pero la Biblia menciona las lluvias y cómo procede y quién creó la lluvia y cuándo fue la primera vez que vino el rocío. Todo eso está en la Biblia. ¿Cuándo llovió por primera vez? Todo eso está en la Biblia. ¿Cómo ocurre la lluvia? Eso es la ciencia. Noten que no hay contradicción entre una y la otra, siempre que vayamos con el deseo de escudriñar, o sea, acercarme a, intención de acercarme a, dejar los prejuicios de lado e ir con la confianza de aprender de la Biblia, así como debo ir a la ciencia sin miedo. No debe asustarnos tampoco. Cuando hablamos de ciencia, al lado de Biblia, inmediatamente esa cosa como que da escozor a algunos estudiosos de la Biblia. No tengan más, porque la ciencia pura no contradice el texto. Si hay contradicción aparente, será nuestro concepto que tengamos de uno o del otro, de la Biblia o de la ciencia, pero no hay contradicción cuando lo vemos a la luz correcta y utilizamos las herramientas que ellas mismas nos arrojan. Así que dentro de las sociales, esos fenómenos también, fenómenos sociales y artificiales. ¿Cómo es eso, Carlos? ¿Qué es eso de artificiales? Bueno, allí entra el concepto numérico, la abstracción. Muéstrame un número, no se puede mostrar, pero yo te puedo mostrar 3 manzanas y te estoy mostrando el 3. Te puedo mostrar 3 animales y te estoy mostrando el 3. Lo que no te puedo mostrar es el 3, porque es un concepto abstracto. Y los cardinales que escribimos en una pizarra o en una pared, eso es un concepto también del número 3, o del número, propiamente dicho. El cardinal es un concepto también es una abstracción de un concepto más filosófico, sí, más
más artificial en este sentido. El conocimiento científico se obtiene mediante la observación, literalmente, como decimos nosotros, con los ojos de la cara, y la experimentación. Yo observo el texto, sí, el texto sagrado, la Biblia, yo observo y luego voy a experimentar. Me enseñaron mis abuelitos que los muertos desandan. Voy al texto. ¿Qué me dice el texto? Porque los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. Más adelante vamos a estudiarlo, tranquilos. Los muertos nada saben, pero mi abuelita me enseñó que los muertos desandan. Pero la Biblia dice, ¿a quién le vas a creer? ¿A tu abuelita o a la Biblia? Tú la quieres mucho a tu abuela. Yo adoro a mis abuelas, pero Dios no puede ser cuestionado. Ni la Biblia es un libro para que lo cuestionemos. La Biblia es un libro para acercarnos a Dios. Es un elemento de salvación, no es otro. La Biblia no vino para satisfacer nuestras curiosidades. Es un tratado perfecto de ciencia pura, pero no vino para nosotros satisfacer nuestra curiosidad. No, la Biblia está únicamente para nosotros aprender, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y la justicia es un aspecto teológico, es un aspecto moral, es un aspecto espiritual. Me voy dando a entender, ¿verdad que sí? Entonces, tanto la observación como la experimentación, tanto en la Biblia como en la ciencia, tienen hábitos específicos. Me quedan 5 minutos, debo aprovechar. Así que dentro de esta serie de estudios vamos a auxiliarnos, además de las ciencias puras, conocidas también como ciencias exactas, a veces llamadas ciencias duras o ciencias fundamentales. ¿A qué nos referimos con ciencias puras? Bueno, son todo ese compendio de teorías científicas, no especulaciones humanas o filosóficas absurdas, sino científicas y, como ya habíamos dicho, comprobables o verificables. Voy a utilizar mejor la palabra comprobables. Y predicciones hechas, y aquí tenemos dos ciencias puras de ciencias exactas. La química. La química nos enseña que si yo introduzco 2 átomos de hidrógeno, puede haber una entropía, una entalpía, puede haber pérdida de calor, ganancia de calor, pero van a salir la misma cantidad de elementos que yo introduje. Eso me enseña la química. La biología me enseña que si yo tengo una ave, por ejemplo, una guacamaya, y la combino con un macho, me va a dar una guacamaya. Eso me enseña la biología. La física me enseña que todos los días al mirar al horizonte, hacia el lado este de los puntos cardinales terrestres, no al este estelar, que es otra cosa, más adelante vamos a estudiar eso. Los físicos entendemos que el cosmos tiene también puntos cardinales y la Tierra, la ubicación planetaria, también tiene puntos cardinales. Para nosotros focalizarnos y la cardinalidad es importante para buscar un punto referencial. La física nos enseña que el 23 de marzo de cada año en el hemisferio norte, ese solo día, en el solsticio de primavera, ese solo día, es que el sol sale exactamente por el mismo este. Eso es en el hemisferio norte. Entonces, tenemos que el resto del año sigue saliendo por el este, pero un poquito más allá. Va cambiando una milésima de grados, una línea de cabello. Eso nos enseña la física, son ciencias exactas. Dentro de 100 años, esas 3 cosas en las 3 respectivas ramas de las ciencias exactas que mencioné van a seguir siendo eso. Podemos cambiar la forma de enunciarlo, pero eso va a ser una constante. ¿Por qué? Porque son conclusivas. En cambio, las teorías evolutivas no llegan a ninguna conclusión. Cambian las cosas de la noche a la mañana, literalmente. Van cambiando. Y vamos a verlo a medida vayamos avanzando. También conocidas como ciencias básicas o ciencias naturales. Cuando hablamos de teorías científicas,
no se trata de investigar dónde se pueden aplicar estas teorías, sino utilizarla para responder interrogantes o fenómenos. Para eso nos sirven estas teorías científicas. Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Agradecemos a todos aquellos que se han conectado a través de la magia del Internet en nuestro canal de YouTube, La Biblia y la Ciencia. Estamos más que agradecidos. Así que vamos entonces a darle respuesta a alguna de las interrogantes que se nos han hecho. Si me ayuda con eso, jefe, por favor. Adelante. Sí, gracias por el estudio de hoy. Lo sentí mucho más como una promesa de orientando o reorientando el estudio para que los participantes sepan qué esperar del estudio y con unas preguntas bien claras y unas definiciones claras sobre lo que es la Biblia y de lo que es la ciencia. Estoy buscando en los chats y la pregunta que me hacen es que si en el momento de los 10 minutos se pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Entonces ahí le va. Sí, claro que sí, desde luego. Parte de la temática del estudio al final es recoger esas preguntas. Como ya dijimos durante el estudio, si las preguntas son puntuales, dígase que son parte integral del estudio, pues pretendemos dejarla para luego. Si son acerca de algo que ya se trató y no, quizás en algún momento no nos dimos del todo a entender, pues repasamos y vemos en qué podemos ayudar. Pero sí, claro que sí que pueden hacer toda clase de preguntas, siempre que recuerden que estamos en vivo a través de la magia del Internet. Adelante, entonces. Bueno, Ginette tiene aquí una pregunta y dice, ¿qué es una entropía? Ok, perfecto. ¿Solamente eso? Sí, solamente eso. ¿Hay alguna otra pregunta, jefe, por allí? Que pueda, para entonces terminar de responderla. Estoy buscando y solamente Sí, eran ayúdanos por ahí. esas dos preguntas por el momento. ¿Eh? Voy a confirmar bien la pregunta de Ginette. ¿Qué es una entropía? Entro. Es entropía. Bien. Entonces, como es parte del estudio, a eso nos referíamos con el asunto de lo puntual. O sea, es parte del estudio propiamente dicho. Vamos a aclararlo, vamos a estudiarlo más adelante. Mientras tanto, para que no quede una duda muy genérica, la entropía es la parte de la termodinámica que nos ayuda a ver ese soporte fundamental que hay entre los cambios, la mudanza o el desorden de la materia o de algún sistema. La entropía, no entropía, es un soporte fundamental de la segunda ley de la termodinámica. La termodinámica tiene 4 leyes y eso sí, lo vamos a estudiar más adelante. A grosso modo, podríamos definir que la entropía es ese cambio espontáneo que hay, ese cambio esporádico que hay cuando hay en un sistema un orden y luego viene del orden al desorden. Eso es lo que estudia la entropía. De eso se encarga la segunda ley de la termodinámica. Si no hay ninguna otra pregunta. Sí, hay una pregunta que nos hace Ángel Luis. Dice, ¿cómo podemos aplicar la historia bíblica en estos tiempos y el siglo venidero? Aplicar. Aplicar la historia bíblica en estos tiempos. Ok. Lo básico es que si recordamos que el texto, la Biblia, las Sagradas Escrituras, no nos ayudan si nosotros alejamos a Dios de ella. Dios está, si nosotros nos acercamos al texto con esa intencionalidad de ver a Dios a través del estudio de la palabra suya, su palabra, las Sagradas Escrituras. En ese sentido, la Biblia nos enseña a ser mejor persona, pero aparte de ser mejor persona, antes de nosotros comportarnos
debemos convertirnos. La conversión precede a la acción. La mayoría de los cristianos se basan, o de la mayoría de las personas se basan en lo conductual, y lo conductual es externo. Pero yo hago algo incorrecto porque yo mismo lo soy. La corrección de mis actos debe venir primero de lo interior. Eso es la parte moral. Ahora, la parte social o antropológica de la Biblia, en la parte histórica, la Biblia se puede aplicar es que con todas las ciencias ya hemos visto, pero más adelante lo vamos a ver también. A grosso modo, lo único que debo decir, o puedo decir para no adelantar al estudio, es que la Biblia, todo lo que ha tratado, las historias que hay en la Biblia, que muchas veces se pensaban que eran mitos, por ejemplo, la historia de David y Goliat, durante siglos se creyó que era un mito, que fue un invento de los judíos, que luego pasó al cristianismo, y que inclusive los mismos musulmanes relatan y aceptan este relato. Entonces lo cuentan como una historia magnífica los mismos musulmanes. Vemos que la Biblia en ese sentido nos ayuda a verificar la ciencia, en este caso los datos históricos, nos ayudan a verificar que el relato no se refería a un mito, sino a una realidad. Y la aplicación es que lo mismo que sucedió con David al vencer el gigante confiando en Dios, tú y yo podemos hacer lo mismo. Nuestros gigantes son nuestros mayores problemas. Y el mayor de los gigantes que tú y yo debemos vencer, ¿saben cuál es? El yo mismo. Cuando nosotros nos acercamos al texto, el gigante Goliat que debe vencerse es esa arrogancia de yo no querer aceptar lo que la Biblia nos enseña. Esa arrogancia de yo pretender que ya lo sé todo. Esa arrogancia de yo no querer seguir lo que la Biblia nos enseña. No querer descubrir la verdad. Porque las verdades no hay tal cosa. Hay verdad. La verdad es una sola y es conclusiva, es expedita, es explícita, y todo eso está a través del texto. Aquí entonces, para serle fiel al tiempo, por asunto de la tecnología, hoy empezamos un poquito tarde, pero estamos dentro de la hora. De hecho, todavía nos quedan unos minutos para cumplirse la hora, pero queremos serle fiel a lo que hablamos anteriormente. Muchas gracias por ahora, nos vemos en la próxima. Que Dios me le bendiga grandemente. Y ha sido un placer una vez más estar aquí con ustedes. Nuestro canal lleva ese título, La Biblia y la Ciencia. Vamos a estar estudiando a través de la Biblia y la ciencia toda esa serie de estudios, de esas preguntas que ustedes nos han hecho, que la hemos recogido en diferentes estudios, claro, de acuerdo a la temática, para no hacerle un mango con mango, como decimos aquí en Dominicana, sino mantener una hilaridad, una coherencia temática. Y no queremos traer comentarios de ninguna de las iglesias, ni incluyendo de la mía, de ninguna. Vamos a estudiar el texto en su contexto, eso es lo que es historicismo. Vamos a estudiar el texto en su contexto, vamos a utilizar la historia, vamos a utilizar las demás ciencias puras, porque las ciencias sociales también es parte de las ciencias puras, como la arqueología, la antropología, la física, la numismática. Vamos a estudiar un poquito de política, no la politiquería o demagogia, sino la política como ciencia, como filosofía, pero esa política que nos habla el texto. Y la Biblia habla de política. Más adelante vamos a tratar eso. Ha sido todo por hoy. Ha sido un placer una vez más. Gracias por estar allí. Pueden compartir. Más adelante vamos a estar subiendo más videos y vamos a estar también retransmitiendo en otro día de la semana. Que Dios nos bendiga y gracias por sus preguntas. Las que no respondimos hoy, la tomamos y la organizamos como parte de la temática. Que Dios me le bendiga. Vamos a orar entonces. ¿Le parece bien? Adelante. Jefe, por favor, dirígenos en oración. Señor y Padre nuestro, Padre Creador, Padre Celeste, gracias por despertar en todos nosotros el deseo de aprender de ti, por reunirnos en este ciberespacio para encontrarnos con tu palabra,
por poner sabiduría y entendimiento en nuestro hermano Carlos García Santiago, por la presencia de todos los que están aquí, por quienes escucharán este estudio desde sus hogares con calma. Bendícenos y bendícelos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el jueves. Que Dios me le bendiga. Buenas tardes. Buen provecho.